amor sobrevive a la muerte, pero eso es mentira. Yo vi a un hombre desafiar al cielo, a Dios y al infierno, por una sola mujer, un príncipe joven, hermoso, con el cabello negro cayendo como una cascada oscura sobre sus hombros, un guerrero que podía hacer temblar imperios, pero que lloró como un niño al ver a su amada morir entre sus brazos, bajo la nieve helada de Transilvania. Esa noche, con los labios pegados a la frente fría de ella, blasfemó, y el cielo lo escuchó, lo castigó con la eternidad, con la vida sin alma, con el hambre, con condena. Pero nadie imaginó que 500 años después, cuando la nieve volviera a caer, él la vería de pie otra vez, su cabello rojo, largo, ardiente, su vestido gótico moviéndose con el viento, su mirada perdida, buscándolo sin saber por qué, y Drácula del monstruo inmortal quedaría paralizado, temblando y llorando, sintiendo como un corazón muerto intentaba latir de nuevo. Esta es la historia del amor que rompió la muerte y del hombre que desafió a Dios para volver a abrazarla. La eternidad comienza con un corazón roto. Drácula. El corazón que no quiso morir. La nieve caía pesada sobre los bosques de Transilvania, como si cada copo fuera un fragmento de silencio sepultando siglos de secretos. En lo alto del risco, el castillo Voivode, morada de la familia Draculesti, respiraba como un animal dormido. Ventanales oscuros, torres retorcidas, sombras que parecían moverse por voluntad propia. En el interior, un joven de rostro perfecto, piel pálida y ojos tan profundos como la noche, caminaba descalzo sobre el mármol frío. Sus pasos no hacían sonido. Su sombra, sin embargo, parecía moverse con un pequeño retraso, como si tuviera vida propia. Ese joven era Vladislas Draculea, el hombre que el mundo siglos después llamaría Drácula. Su belleza era inquietante, su expresión eternamente rota. Sus manos estaban manchadas de sangre seca, pero no por la guerra. Eran las manos de un hombre que había perdido a la única mujer que había amado, Helena. Y esa noche, al borde de la locura, Vladislas arrancó el crucifijo del altar familiar, lo lanzó contra la pared y gritó al cielo: «Si no puedo alcanzarla en la vida, entonces maldíceme con la eternidad. Quiero esperarla más allá del tiempo, quiero verla renacer». El eco repitió su súplica como si el castillo mismo se burlara de él. La oscuridad respondió, un murmullo, apenas perceptible, como un viento que entraba por las grietas. El amor es el único pecado digno de eternidad. La sombra se extendió desde la pared, subió por su espalda, se deslizó por su cuello, y esa noche, Vladislas Draculea dejó de ser un hombre. Esa noche, nació un monstruo que seguiría amando con ternura y matando con desesperación. La reencarnada, presente, Ciudad de Londres, 2025. La lluvia caía sobre las calles como agujas líquidas. Las luces de los autos y las farolas se difuminaban en reflejos dorados. Era una noche cualquiera para el resto del mundo, pero no para él. Un hombre de traje negro, abrigo largo y guantes de cuero, caminaba por la calle sin mojarse, no porque usara paraguas, sino porque la lluvia caía a su alrededor como si evitara tocarlo. Su sonrisa era apenas un filo. Su nombre en esta época, Alexander Vale. Su identidad real, Vladislas Draculea. Y aquella noche, algo vibró en su pecho, un temblor, un presentimiento, un corazón muerto recordando cómo latir. Cerró los ojos y escuchó. El nacimiento del príncipe de la sombra, 1430-1455. 1430. El niño nacido bajo la nevada eterna. Había una noche en la que incluso los lobos se negaban a aullar. Una nevada espesa cubría los Cárpatos como un velo funerario. Y los monjes decían que el cielo estaba inquieto, porque algo poderoso estaba a punto de nacer. En el castillo de Sigishwara, entre muros que parecían respirar frío, llegó al mundo Vlad, hijo del príncipe Vlad II Drácul. Desde el primer instante, el viento chocó contra las ventanas con la violencia de una bestia contenida, como si las fuerzas antiguas quisieran atravesar los muros para mirar al recién nacido. Los sirvientes murmuraron que aquel niño, con ojos negros tan profundos como pozos sin fondo, había sido marcado por el destino desde antes de respirar.
Su madre decía mientras lo sostenía temblando, «Este niño cargará la luz y la sombra por igual». Y así fue. Su infancia estuvo envuelta en silencios largos y un aura que nadie podía explicar. Cuando caminaba, la nieve parecía elevarse apenas bajo sus pasos, como si reconociera su presencia. Sus tutores notaban algo extraño. Vlad no temía a la oscuridad, la buscaba. A los 10 años ya tenía el porte de un pequeño príncipe. Delgado, serio, observador. Sus cabellos negros caían hasta sus hombros, espesos, brillantes, y sus ojos tenían la intensidad de alguien que ya había visto más de lo que la vida le permitía ver. Pero aunque parecía hecho para la guerra, también era un niño que buscaba algo más profundo. Buscaba amor, buscaba conexión, buscaba algo que pudiera darle un sentido a ese mundo frío que lo rodeaba. Él aún no sabía que encontraría ese sentido, y que luego lo perdería de la forma más cruel. 1442. El inicio de la sangre, la guerra y el destino. La adolescencia de Vlad estuvo marcada por traiciones y cautiverios. A los 12 años fue entregado como rehén al Imperio Otomano. Ese año quedó grabado en su corazón como el primer golpe del destino. Aprendió a luchar, a soportar la soledad, a esperar sin derrumbarse. Y también aprendió lo que era la crueldad humana. Pero incluso en aquellas mazmorras educadas para quebrar almas, Vlad desarrolló una elegancia oscura. Su cabello creció más, ondulado, largo, cayéndole hasta media espalda, idéntico al estilo romántico y varonil que siglos después inspiraría tragedias literarias. Tenía una presencia que desarmaba. Alto, de hombros firmes, expresivos ojos negros, un joven cuya belleza contrastaba con el lugar donde estaba encerrado. Sin embargo, no importaba cuánta dureza recibiera, él guardaba un espacio sagrado en su corazón, como si supiera que un día alguien llegaría a ocuparlo. 1448. Regreso a su tierra. El príncipe que la nieve anunciaba, regresó a Valaquia a los 18 años para reclamar un trono manchado de traiciones. La nieve lo recibió de la misma manera que cuando nació, con un silencio inmenso, como si la tierra lo reconociera. Para entonces ya se había vuelto un guerrero legendario. Sus hombros más anchos, su porte más firme, la mirada más intensa, y su cabello largo, negro y brillante caía perfectamente detrás de él, agitándose con cada paso como si fuera un personaje de un romance épico. Justo esa mezcla entre melancolía y fuerza que tú pediste. Los soldados lo miraban, y sabían que no estaban frente a un hombre común. El frío no lo tocaba, la noche no lo intimidaba, y cuando desenvainaba su espada, algo ancestral vibraba en el aire, pero nada, absolutamente nada de lo que vivió, podía compararse con lo que estaba a punto de sentir, porque ese mismo invierno la vio por primera vez. El 450. El encuentro que rompió el tiempo. Había una festividad en Targoviste, un baile en honor a una alianza política. Vlad acudió como siempre, rodeado de nobleza que murmuraba sobre sus victorias, pero en cuanto entró al salón, todo quedó mudo. Ella estaba allí, Elisabetta, la mujer que cambiaría la eternidad. Tenía un vestido gótico exquisito, corsé negro con detalles en burdeos, mangas largas transparentes que parecían humo, y una falda amplia que brillaba bajo las antorchas. Su cabello rojo, un rojo profundo como fuego antiguo, caía hasta su cintura en ondas suaves. Su piel, blanca como la nieve recién caída, contrastaba con sus labios color vino. Era belleza, tragedia y misterio en un mismo cuerpo. Vlad sintió como algo estallaba dentro de él. El guerrero implacable, el príncipe endurecido, el rehén que había soportado años de tortura. Todos esos fragmentos quedaron en silencio. Ella lo miró, solo eso, y él sintió que su alma se arrodillaba sin que su cuerpo lo hiciera. Elisabetta sonrió, una sonrisa leve, temblorosa, como si también sintiera que el destino estaba trazando una cicatriz nueva en su vida. «Mi príncipe», dijo ella inclinándose con elegancia. Vlad no pudo responder. No estaba preparado para sentir tanto. No después de una vida hecha de hierro y sangre. Cuando finalmente habló, su voz fue un susurro que solo ella pudo escuchar. «No existe en esta tierra algo tan hermoso como tú». Ella bajó la mirada ruborizándose. Su cabello rojo cayó hacia adelante como una cascada incandescente.
Y así comenzó una historia que Dios mismo observó con recelo. 1451. El amor que desafió al cielo Vlad y Elisabetta se volvieron inseparables. Se encontraban en jardines cubiertos de nieve, donde él la abrazaba para que no temblara. Envolviéndola en su capa oscura, se escondían en corredores del castillo para besarse como si el mundo pudiera desaparecer. Él escribía poemas que jamás mostró a nadie más. Ella tocaba su rostro con manos temblorosas, como quien toca un milagro. Él era fuego contenido. Ella era la brasa que podía encenderlo. Vlad nunca había amado, pero con ella todo era distinto. La miraba como si observarla fuera una necesidad vital. Su risa lo salvaba. Sus lágrimas lo quebraban. Y su voz era lo único capaz de calmar a la bestia interior que la guerra le había sembrado. Había noches en las que Vlad despertaba sofocado por pesadillas. Elisabetta se incorporaba y acariciaba su cabello negro largo sedoso. «Estoy aquí, mi amor», susurraba. «Estoy aquí». Él se aferraba a ella como un niño perdido. «Temo perderte», confesaba. Y ella, con tristeza inexplicable, respondía. «Tal vez el destino tiene deudas incluso con los corazones que se aman». Él no entendía esas palabras. No en ese momento. 1453. La guerra los separa. Cuando los otomanos avanzaron, Vlad tuvo que unirse a la batalla. La guerra devoraba territorios y la sangre se mezclaba con la nieve. Los últimos días antes de partir, él la sostuvo entre sus brazos, desesperado. «Volveré, te lo juro por mi alma», dijo Vlad, llevándose sus manos a los labios. Elisabetta intentó sonreír, pero sus ojos brillaban como si algo dentro de ella supiera que la promesa sería rota por manos crueles. «Regresa a mí», pidió ella, y Vlad partió, decidido a conquistar al mundo entero si eso significaba regresar a ella. 1455. La mentira que destruyó a Vlad. Fue en medio de la batalla cuando la traición llegó. Un grupo rival difundió un mensaje falso. «El príncipe Vlad ha muerto». Ese mensaje, llevado hasta el castillo, llegó a oídos de Elisabetta. Cuando escuchó la noticia, cayó de rodillas. Gritó su nombre. Se desgarró el alma sin pensarlo, y cometió el acto que sellaría el destino de Vlad. Se arrojó desde la torre hacia el río helado. No lo hizo por debilidad, lo hizo porque su amor era demasiado grande para soportar la idea de vivir sin él. La encontraron horas después, su vestido gótico empapado, su cabello rojo flotando como un incendio ahogado, la piel más fría que la nieve que la cubría. Dios desde lo alto observó aquella escena, y su juicio no tardó. El regreso de Vlad, el grito que estremeció al cielo. Cuando Vlad volvió, vivo, triunfante, empapado de sangre y nieve, esperando correr a los brazos de su amada, descubrió que el castillo estaba de luto. Corrió, desesperado, a los pasillos donde ella solía esperarlo, a la torre, al río, y allí los vio, los sirvientes temblando, sosteniendo su cuerpo sin vida. En ese instante, algo dentro de Vlad se quebró para siempre. La tomó en brazos. Su cabello rojo caía como pétalos marchitos. Sus labios ya no tenían color. Su piel estaba helada, frágil, muerta. Él gritó. Fue un grito que desgarró la noche, que hizo temblar la nieve, que hizo que incluso los lobos se detuvieran. «Elisabetta», rugió aplastando la nieve con sus rodillas. «No, no, no me dejes». La abrazó contra su pecho con una ternura que contrastaba con toda la brutalidad que lo había definido. Y lloró. Vlad Draculea lloró como un niño perdido, como un hombre que había encontrado el amor y lo había perdido en un solo acto cruel, como un alma condenada. Sus lágrimas caían sobre la nieve y se convertían en vapor, como si incluso la tierra no pudiera soportar su dolor. Vlad, roto, llevó el cuerpo de Elisabetta hasta el sepulcro bajo la nevada. Allí, arrodillado en la nieve que caía sin descanso, la sostuvo suave con una ternura devastadora. Besó sus manos, besó su frente, besó sus labios fríos y sin vida, y entre sollozos murmuró: «Si Dios no me la devuelve, yo desafiaré al cielo mismo». En ese momento un rayo iluminó el cielo. Un viento helado lo arrojó hacia atrás. Los monjes decían que aquel gesto fue el castigo divino. Dios castigó a Vlad por blasfemar en su dolor. Lo marcó con una sombra eterna, una condena que lo ataría para siempre entre la vida y la muerte. Así nació el principio de la criatura que la historia llamaría Drácula. Pero Vlad nunca quiso ser un monstruo,
Solo quiso recuperar a la mujer que amaba, y su sufrimiento apenas comenzaba. La noche en que enterraron a Elisabetta fue la más fría del siglo. Vlad se mantuvo arrodillado junto al sepulcro, sin moverse, sin hablar. Tenía la capa negra empapada de nieve, el cabello largo caído sobre su rostro como una cortina de luto, las manos temblorosas sobre la lápida recién sellada. No parecía un príncipe, no parecía un guerrero, parecía un hombre muerto en vida. Y allí, mientras caía la nieve silenciosa, los recuerdos comenzaron a desgarrarlo. Un jardín cubierto de nieve, una noche tranquila. Elisabetta, envuelta en su capa gótica, con el cabello rojo iluminado por la luna. Ella temblaba, él la abrazaba, y ella susurraba. Vlad, creo que mi corazón late demasiado rápido cuando te veo. Él sonreía, esa sonrisa suave que jamás mostró en batalla solo frente a ella. Entonces jamás te alejes, no podría soportarlo, respondió. Ella se acercó, apoyó sus fríos labios en los de él, y el mundo entero desapareció. En una noche de tormenta, Vlad despertó de una pesadilla. Elisabetta se incorporó y lo abrazó por detrás, hundiendo sus dedos en su cabellera larga, negra, ondulada. Despierto porque tú existes, susurraba ella. No temas, mi amor. Vlad tomaba su mano y la besaba una y otra vez como si ella fuera un tesoro que temía romper. No sé qué hice para merecerte, decía él. Amarme, respondía ella sonriendo. En su mente podía ver el baile privado, un salón vacío, música suave, velas y sombras moviéndose en las paredes. Ella girando con su vestido gótico, él siguiéndola. Ambos riendo. Elisabetta tropezó y cayó sobre él. Vlad la sostuvo y susurró. Si algún día muero, buscaré la forma de volver. Solo para esta sonrisa. Ella respondió. Y si yo muero, búscame, te lo ruego. Y sin imaginarlo, esas palabras proféticas ahora eran un puñal en su alma. Podía sentir su último abrazo. La noche antes de la guerra, ella lloraba en silencio, él la sostenía fuertemente. Regresa, por favor, dijo ella. Aunque tuviera que enfrentar al mismísimo cielo, contestó él, volveré. Ahora frente a su tumba, Vlad repetía esas palabras sin voz. 1455, el rencor contra el cielo. Mientras la nieve cubría el sepulcro, Vlad se inclinó sobre la lápida y murmuró con la voz quebrada. Me la arrebataron, me la tomaron. Si Dios no escucha mis ruegos, ¿qué clase de Dios es? Los monjes temblaron. Sabían que aquel amor era demasiado grande para ser contenido por un corazón humano. Y entonces Vlad cometió el acto que sellaría su destino. Golpeó la tierra con sus manos y maldijo al cielo. Si para recuperar a mi amor debo dejar de ser humano, lo haré. Si para verla debo enfrentar a Dios, lo enfrentaré. Devuélvemela, devuélveme a mi Elisabetta. El viento rugió, un rayo cayó cerca. Las campanas del monasterio sonaron sin que nadie las tocara. Los monjes retrocedieron, murmurando que Vlad había desafiado al Altísimo. Y Dios, dicen los rumores, escuchó y respondió, no con piedad, con castigo, el pacto oscuro. Esa noche, mientras Vlad se quedaba solo con el sepulcro, una sombra se presentó ante él. Los relatos dicen que era un mensajero de las tinieblas, una criatura que había estado esperando a alguien lo suficientemente roto como para aceptar cualquier trato. La sombra susurró, ¿quieres volver a verla, príncipe? ¿Quieres recorrer la eternidad buscándola, incluso cuando el cielo te la niegue? Vlad, llorando con sus manos sobre la nieve, respondió, haré lo que sea, si me permite mantenerla viva en mis recuerdos. La sombra extendió un cáliz oscuro. La sangre del infierno mismo parecía moverse dentro, viva, espesa, caliente. Bebe, susurró la oscuridad, y no morirás jamás. Buscarás a tu amor por todos los siglos, pero pagarás un precio. El cielo te rechazará. Los hombres te temerán. El dolor nunca te abandonará. Vlad tomó el cáliz. Por ella, susurró, y bebió. La nieve se tiñó de rojo. El viento se quedó quieto. El cielo tembló. Y Vlad Draculea dejó de ser humano. Forsec, el renacer del inmortal. Cuando abrió los ojos ya no sentía el frío. En el año 2024 el mundo había cambiado. Los castillos se habían vuelto museos. La guerra dejó de ser cuerpo a cuerpo. El tiempo se volvió rápido, eléctrico, lleno de ruidos que a Vlad le parecían ajenos. Pero él seguía allí, oculto entre sombras, respirando lentamente, siguiendo el eco de una presencia que no pertenecía a este siglo. Y entonces ocurrió. Una noche de invierno, Vlad sintió algo que no experimentaba,
Desde hacía siglos, el latido de su nombre susurrado por el universo, una vibración, una energía tibia, suave, familiar, un alma que él reconocería incluso en la oscuridad más absoluta, y entonces entendió. Ella había renacido. Las luces de la ciudad brillaban como astros falsos. Los autos pasaban veloces, los ruidos eran constantes. Todo era extraño, pero Vlad avanzaba con la mirada fija, guiado por algo más poderoso que el tiempo, su memoria de ella. Su cabello rojo, su sonrisa suave, la forma delicada en que movía las manos, el temblor de su voz cuando decía su nombre, cada recuerdo lo llevaba a un mismo punto, un parque nevado a las afueras de la ciudad, y allí, bajo los copos de nieve que caían lentamente, la vio. Ella estaba de pie frente a un árbol, con un cuaderno en las manos, el cabello rojo, larguísimo, ondulado, brillante, caía como fuego sobre sus hombros. Su abrigo negro tenía detalles góticos, modernos pero con la misma esencia que sus viejos vestidos. Su piel blanca se iluminaba con la luz del farol. Sus labios tenían ese mismo tono profundo. Ella, era ella, Elisabetta. Vlad se quedó paralizado. La nieve se detenía en el aire. Sintió un golpe en el pecho, un dolor dulce, una punzada que casi lo arrodilló. Eli, susurró sin voz, temblando, pero no podía moverse. No podía acercarse. Estaba anonadado, hechizado, devastado por la belleza que había recuperado. Ella levantó el rostro distraída por el viento, y sus ojos reflejaron la luz. Vlad sintió que el alma se le partía. El príncipe inmortal dio un paso, pero se detuvo. Tenía miedo. Miedo de romper el momento. Miedo de que ya no lo reconociera. Miedo de que al tocarla, desapareciera como un sueño. Su mente se invadió con recuerdos. Ella corriendo hacia él, ella besándolo, ella riendo entre flores, ella agonizando en sus brazos, ella cayendo desde aquella torre. Su corazón inmortal ardió, y aún así no se movió, solo la miró, con los ojos llenos de lágrimas que jamás permitiría que cayeran. La primera acción de Vlad, seguirla sin ser visto. Ella empezó a caminar hacia la salida del parque, y Vlad, como un visitante tímido del destino, la siguió. Sus pasos eran silenciosos, su respiración contenida. Cada movimiento suyo estaba cargado de una mezcla de adoración absoluta y temor profundo. La observó cruzar la calle, la vio detenerse para acomodarse el cabello, la vio sonreír por un mensaje en su celular, la vio vivir, y Vlad sentía que se estaba rompiendo. «¿No me recuerdas?», susurraba desde la sombra. No, ella no lo recordaba. Su alma sí, quizá, pero su mente, no. El acercamiento forzado por el destino. Ella entró a una cafetería, un lugar pequeño, cálido, lleno de música suave. Vlad se quedó afuera, observando a través del vidrio. La veía sentarse, la veía pedir té de frutos rojos, su favorito en la vida pasada. La veía jugar con un mechón de su cabello rojo igual que antes. El dolor era insoportable. Un dolor dulce, adictivo, devastador. Finalmente entró. No estaba preparado, no sabía qué decir. No sabía si debía hablar o solo mirarla desde lejos. Pero el destino no espera. Cuando ella levantó la mirada, sus ojos se cruzan con los de Vlad, y en ese instante ella se estremeció. No lo reconoció, pero lo sintió. Sus pupilas se dilataron, su respiración se aceleró. Sintió un temblor inexplicable en el corazón. Él avanzó un paso. Ella apretó su taza con ambas manos. Vlad se detuvo frente a ella. Estaba temblando. Su voz era un susurro que la propia vida parecía contener. «Perdona si te perturbo, solo...» «¿Sí?», preguntó ella con la voz suave, misteriosamente conmovida por él sin saber por qué. Vlad tragó saliva. Sus manos estaban frías. «Tenía que verte de cerca». Ella arqueó las cejas sorprendida. Y Vlad, por primera vez en siglos, sintió vergüenza. Él, un príncipe inmortal, guerrero legendario, temblando como un adolescente frente a la mujer que amaba. Los pequeños gestos para acercarse a ella durante la conversación, que ella creyó casual. Vlad hizo cosas que solo un alma obsesionada por un amor eterno haría. Inclinaba un poco la cabeza cada vez que ella hablaba, igual que cuando la escuchaba en 1451. La observaba con atención profunda, como si fuera un milagro. Sonreía suavemente, casi con miedo. Guardaba silencio cuando ella se reía, solo para grabar el sonido en su corazón. Disimulaba el temblor de sus manos metiéndolas en los bolsillos. Ella, sin saber por qué, se sintió extrañamente cómoda, segura, atraída,
como si ya lo hubiera visto en otra vida. Y Vlad, él estaba viviendo su propia resurrección emocional. El momento que casi lo hace llorar, Ela se tocó el cabello, apartando un mechón rojo hacia atrás. Ese gesto, ese movimiento tan simple, el mismo que hacía Elisabetta cuando estaba nerviosa. Vlad cerró los ojos por un segundo, luchando contra las lágrimas. ¿Estás bien?, preguntó ella sincera. Él abrió los ojos brillantes al borde de romperse. Es que eres muy hermosa. Ella se sonrojó, y Vlad sintió que se moría otra vez. La decisión de no perderla. Cuando ella se levantó para irse, Vlad sintió un pánico desgarrador. No podía dejarla ir de nuevo. No podía perderla otra vez. No podía vivir otro siglo sin su risa, sin su voz, sin su presencia. ¿Puedo volver a verte?, preguntó él casi con desesperación contenida. Ella dudó. Lo miró, confundida por la extraña conexión que sentía. El reencuentro bajo la nieve y el perdón de un amor maldito. En 5 siglos de oscuridad, 5 siglos de hambre, 5 siglos de castigo. Todo había guiado a Drácula a este instante. La noche era tan fría que incluso el viento tenía miedo de moverse. Las montañas blancas estaban silenciosas, como si supieran que algo antiguo estaba a punto de romperse. Y él avanzaba entre la nieve con la capa negra ondeando detrás de él como una sombra viva. Su cabello largo, negro, lacio y brilloso, caía sobre sus hombros como un río oscuro, moviéndose con una elegancia sobrenatural. Su rostro, aunque ya eterno, parecía joven, varonil, devastadoramente hermoso. Los mismos ojos intensos con los que la había amado siglos atrás. Pero ahora, esos ojos estaban llenos de miedo, porque la había visto. Después de 500 años, ella había vuelto. El instante imposible, Drácula se detuvo en seco. La nieve crujió bajo sus botas, pero él no sintió nada. Ahí estaba ella, de pie bajo un árbol cubierto de hielo, con el mismo cabello rojo larguísimo, brillando como fuego encendido en medio de la neblina. Un vestido gótico de terciopelo oscuro con mangas largas y hombros delicados. Falda amplia que rozaba la nieve sin hundirse. Encajes negros que parecían respirar. El mismo vestido que ella usó la última noche, en que él la había abrazado con lágrimas en los ojos. Ella estaba mirando hacia el cielo, sin saber quién la observaba. Y Drácula quedó paralizado. Sus ojos se abrieron lentamente, llenándose de un brillo líquido. Sus manos temblaron. Sus labios se entreabrieron sin sonido. «No puede ser», susurró casi sin voz. «No puede ser tú». Su pecho dolió. Dolió como aquella noche en la que la vio morir. Sus piernas no respondían. Sus dedos parecían de piedra. Su alma estaba a punto de estallar. La amaba aún, más fuerte que antes, más fuerte que cualquier maldición. El primer paso. Y el miedo, él quería correr hacia ella, apretarla contra su pecho, hundirse en su cabello rojo, decirle que había muerto 1000 veces sin ella. Quería, pero no pudo, porque recordó la maldición. Recordó la noche en que había gritado al cielo, cubierto por la nieve, con el cadáver de ella entre los brazos. Recordó las blasfemias. Recordó cómo el cielo crujió, cómo Dios le arrebató el derecho a morir. Sentía la voz de aquel castigo todavía. Amarás eternamente lo que no podrás alcanzar. Por eso, su primer impulso fue retroceder. Su segundo impulso fue llorar. Su tercer impulso fue arrodillarse. Y lo hizo. Cayó de rodillas en la nieve, como si el suelo lo hubiese reclamado. Sus manos se apoyaron en la nieve fría. Sus hombros temblaron. Su largo cabello negro cayó hacia adelante, cubriéndole el rostro como un velo oscuro. Cada grano de nieve brillaba sobre él como pequeñas estrellas caídas. «Mi amor», susurró con la voz quebrada. «¿Cómo estás aquí? ¿Quién te devolvió?» Ella lo ve, y el mundo se detiene. Ella escuchó ese susurro. Giró la cabeza lentamente, y cuando sus ojos rojos dorados encontraron los de él, el tiempo dejó de existir. Ella lo miró con desconcierto primero, luego con algo más profundo, algo como una memoria que intenta despertar. Sus labios se abrieron apenas. «¿Te conozco?», preguntó con voz suave, dulce, la misma dulzura que lo había condenado. Drácula sintió un dolor tan grande que casi lo dobló en dos. Quiso responder, quiso gritar su nombre, el que había pronunciado miles de veces en la oscuridad. Quiso decirle cuánto la había amado, pero solo pudo murmurar,
Eras mi vida. Ella dio un paso hacia él, despacio, como si algo dentro de su alma la llamara. La nieve no se atrevió a caer sobre ella. Su vestido gótico se movió con el viento suave, como si el aire quisiera abrazarla primero. Ella extendió una mano hacia su rostro. No entiendo. Pero tú me haces sentir algo. Drácula tragó saliva, incapaz de moverse. La miró como un hombre que ha vivido para ese único instante. Tú fuiste mi amor, dijo con un temblor que no había tenido ni en batalla. Mi única luz, mi único sueño, mi condena y mi perdón. Ella se acercó otro paso, y él sintió el aroma de su cabello rojo, el mismo aroma dulce que había guardado por siglos como un tesoro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, el abrazo que desafió al cielo. Cuando ella estuvo lo suficientemente cerca para tocarlo, Drácula finalmente se atrevió a levantarse, lento, temblando, como si el mundo entero dependiera de ese movimiento. Su cabello largo cayó hacia atrás al ponerse de pie, deslizándose como seda negra. Su capa se abrió como alas oscuras. Su rostro, hermoso, joven, perfecto, estaba destruido por la emoción. Ella lo observó sin miedo. Al contrario, parecía esperar algo. Él dio un paso y otro, hasta que estuvo frente a ella. No tienes por qué temerme, dijo él en voz baja, suave, tierna. Yo jamás te haría daño. Te pertenecí incluso después de que dejaste este mundo. Ella alzó la mano y rozó su mejilla. Drácula cerró los ojos. Un suspiro se escapó de sus labios. Un suspiro roto, antiguo, lleno de amor. Eres, dijo ella con dificultad. Alguien importante. Lo siento aquí. Colocó su mano en su pecho. Drácula la abrazó entonces. La rodeó con sus brazos fuertes. La apretó con una delicadeza inmensa. Hundió su rostro en su cabello rojo. Sus lágrimas cayeron sobre la tela gótica de su vestido. Y por primera vez en siglos, el mundo se sintió correcto. El perdón que rompe la maldición. El cielo empezó a nevar más fuerte. Pero no era una nieve común. Era una nieve luminosa, suave. Su abrazo se aflojó un poco, sorprendido. Ella lo miró confundida, pero con cariño. ¿Qué sucede?, preguntó. Él sonrió. Una sonrisa triste, hermosa, llena de alivio. Por fin, susurró. Por fin el cielo nos deja amarnos. Ella entrecerró los ojos, como si algo dentro de ella encajara finalmente. Un recuerdo antiguo, un eco, un sentimiento. Entonces, dijo con un hilo de emoción, no me sueltes. Drácula, tan joven, su pelo negro largo se movía con el aire. De repente, con ternura, volvió a abrazarla. Esta vez sin miedo, sin culpa, sin condena. Y la nieve los cubrió a ambos como un manto de bendición, y fueron abrazados, desvaneciéndose poco a poco en el paisaje nevando.